estudiando el Evangelio de Mateo, trayendo la lectura cada sábado, pero lo hemos cambiado y estamos iniciando los viernes. Hoy es nuestro primer viernes y vamos a continuar con nuestra lectura, a darle seguimiento a la parábola, bendito sea el Señor, del sembrador. Y es allí donde el Señor nos da de su revelación. Hemos venido viendo 4 tipos de terreno, en donde el terreno se nos ha dicho acá, según la revelación de la palabra, que es el corazón, la tierra. Es allí donde se siembra el Evangelio. El sembrador es el Señor Jesucristo. Y hemos venido sabiendo, hemos venido aprendiendo que el Señor anhela que todos los que recibamos este Evangelio, nosotros podamos responder a ese llamado. Podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y podamos ganar un voto de confianza de parte del Señor para que Él invierta en nosotros. Y así podamos dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Eso es lo único que el Señor quiere. Entonces, preguntémonos si nosotros estamos dispuestos a responder al llamado del Señor. Si estamos dispuestos a comprometernos con la palabra del Señor, a tomarla en serio. Recordemos que el Señor no quiere nada a medias. Él lo quiere todo de nosotros para poder invertir en nosotros. Amén. Sí. Entonces, en esta hora acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo con tu hermana Aura, te traemos la continuación de lo que es la parábola del sembrador. Ahora vamos a terminar esta parábola. Jesús explica la parábola del sembrador. Él explica esto porque recordemos que sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron que por qué él les hablaba por parábolas. Lo vimos anteriormente, pero vamos ahora inmediatamente y le damos gracias al Señor y que nos hable por medio de su palabra. Dice así, nos toca el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oigan vosotros. O sea, oigan ustedes. Nos está hablando a nosotros, a todos los que estamos escuchando esta palabra. Amén. Esto va directamente a nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuérdense que los 4 tipos de terreno, los 4 tipos de corazón, los 4 tipos de tierra, y hemos aprendido que el número 4 simboliza al mundo. O sea, este evangelio se predica a todo el mundo. No hay nadie que se quede sin escuchar este evangelio. Están los del camino, están los de los pedregales, el camino pedregoso, está el camino que está repleto de espinas y está el camino de la buena tierra. Entonces sabemos que todo el mundo escuchó la parábola del reino. Entonces, nosotros nos damos cuenta que esas 4 tierras, esos 4 tipos de tierras, de terrenos, eso implica la relación que nosotros podamos tener con el reino de Dios. Esa conexión, aleluya, que hay con el mundo o con la verdad de Dios y que se está dando a todo el mundo. Tenemos que posicionarnos nosotros mismos y darnos cuenta en dónde estamos ubicados. Porque en esta parábola hemos aprendido los 4 tipos de terreno.
Preguntémonos nosotros, háganse esa pregunta. ¿Soy yo como el del terreno del camino? ¿Soy yo como el del terreno pedregoso? ¿O soy como ese terreno que está repleto de espinas? ¿O soy acaso buena tierra? Preguntémonos y respondámonos nosotros mismos. Aleluya. Entonces, tengamos en cuenta que esto no se trata de lo que uno quiera hacer, de lo que nos gustaría hacer a nosotros, ¿verdad? Sino de lo que nuestra vida revela. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a dar ese testimonio. ¿Sí? Somos nosotros. Y todo depende de lo que es esa verdad que estamos aprendiendo y a la cual estamos respondiendo. ¿Para qué? Para que esa semilla, esa verdad que fue sembrada en nuestros corazones, haga esa obra buena en nuestra vida. Demos frutos, los frutos que el Señor quiere que demos. Y se nos ha explicado acá cuál fue el resultado de cada terreno. Entonces, todo el mundo que escucha esta palabra o que escuche esta palabra y no la entiende, oigan esto tan importante, todo el mundo que la escucha, no la entiende, no la analiza a profundidad, gloria a Dios, no llegará a la revelación de la verdad que Dios quiere que nosotros comprendamos. Y esto es porque, fíjense algo muy importante acá con esto de la palabra entender. Entender. Porque Él está diciendo, no la entiende. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, esta palabra, entender, lo que implica es que yo entiendo algo y respondo a ello. Entonces, ¿qué pasa? Yo me muevo hacia lo que se me está instruyendo. O sea, si escuchamos la palabra de Dios, la analizamos, la entendemos y respondemos, ese responder, ese mover, nos va a posicionar en donde verdaderamente Dios nos está instruyendo que estemos. Eso es entender la palabra, responder a ella y posicionarnos donde ella nos está indicando, o sea, darnos una instrucción. Porque recuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, gloria a Dios, es una guía que nosotros tenemos en nuestra vida, aleluya, para ir por un buen camino, para hacer las cosas un poco menos complicadas en nuestra vida y llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, con Él para siempre. Entonces, al escuchar la verdad de Dios, produce que nuestra vida se muevan en ese sentido. Amén. Dice que no la entiende. Esta palabra no la entiende. Y ese no la entiende quiere decir, no le hace caso. No le hace caso. No le hacen caso a la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, lo que hacemos al escuchar este evangelio y no atenderlo, no entenderlo, no hacerle caso, ¿qué creen ustedes que pasa? Lo que hacemos es invitar al enemigo. Fíjense, invitamos al enemigo, invitamos al maligno. Y ya sabemos quién es ese es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, este viene y arrebata inmediatamente, rápidamente, lo que fue sembrado en esa persona que no entendió la palabra. Arrebata. Miren, encontramos la palabra arrebatar. ¿Qué les dice esta palabra arrebatar? Bueno, prestemos atención a ella. ¿Por qué? Porque muchas personas especulan acerca de lo que es la palabra el arrebatamiento o arrebatar o esta palabra. Podemos ver entonces lo que dice la palabra en Tito, capítulo 2 y verso 13 acerca de lo que es nuestra esperanza bendita, también llamada el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Él dice, como dice ahí Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces sigamos. Si nosotros nos damos cuenta de que acá el enemigo arrebata, miren lo que el Señor dice, si nosotros negamos también el rapto, si nosotros también negamos el arrebatamiento, estamos en contra de la Escritura. Muchas personas niegan el arrebatamiento. Muchas personas creen que, no, aquí estamos pagando todo lo malo que hacemos, este es el infierno. No, no tienen ni idea de lo que es el infierno. Amén. Entonces, aquí aparece, fíjense,
Primera Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Miren esta palabra que aparece también, arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí aparece la misma palabra, arrebatar. Pero dice que es algo de manera rápida. De manera rápida. Y la palabra aquí, griega, es arpazo. Lo que vamos a experimentar es lo siguiente. Y presten atención a esto. ¿Qué vamos a experimentar? Alguien, fíjense, alguien, ya sea Cristo o ya sea Satanás, se moverá rápidamente con el fin de arrebatar. ¿Qué les parece esto? ¿A poco no da un poquito de temor? Pero yo quisiera que tuvieran el temor en sí, de que si tú no estás en Cristo, como quiera Satanás te va a arrebatar. Si tú estás en Cristo Jesús, como yo, el día que el Señor venga nos va a arrebatar. O nos llame a su presencia inmediatamente. Sí. Hay cosas que suceden en la vida del cristiano que son muy misteriosas. ¿Sí? Que a veces estamos muy bien con el Señor. Y el Señor, como todo lo ve y todo lo sabe, y sabe que hay algo allí que va a llegar y que nosotros no vamos a poder soportar y quizás nosotros vamos a caer de la gracia y vamos a negar su fe. Él nos arrebata y nos lleva inmediatamente. ¿Antes de qué? Esa alma la arrebate Satanás. Así pasa algunas veces. Y no entendemos las cosas. Lógicamente, llega la muerte temprano, tarde, como sea, joven, adulto, mediano, anciano, en Cristo Jesús. Estimada es a los ojos la muerte de sus santos. Amén. Pero tengamos cuidado, porque también el diablo arrebata. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces puede que el arrebatado, ¿verdad?, seamos nosotros. Si el Mesías es quien lo hace, nuestro Jesús. Él nos arrebate de este mundo y nos arrebate de la ira que se acerca. Amén. Él nos va a remover de acá rápidamente. Rápidamente. Tenemos el ejemplo de Noé, del arca. Los que se fueron elevados, fueron levantados. Y la ira, las aguas, ellos no se ahogaron. Entonces, nosotros acá podemos también, las personas pueden experimentar un arrebatamiento diferente, uno maligno. Entonces, el maligno, Satanás, arrebatará rápidamente las palabras del reino que fueron sembradas en esas personas para que ellas no permanezcan en la verdad. ¿Se dan cuenta? Para que ellas no permanezcan en nosotros. Así hace el maligno. Entonces, con respecto a esto, aquel que las arrebata, este maligno, ¿verdad?, que arrebata lo que ha sido sembrado en el corazón de este tipo de personas. Recuérdese que el Señor está explicando las parábolas, la parábola del sembrador, ¿verdad? En este caso se habla de la semilla que fue sembrada sobre el camino, a lo largo de este terreno duro, sobre el pavimento. Este es el del camino. La persona que escuchó la palabra, no la entendió, no respondió a ella, viene el enemigo, Satanás, arrebató inmediatamente lo que le fue dado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Se quedó sin nada. Gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos, mi hermana Adoración, hermana Jenny, hermano Marcos. Me da gusto que estén acá conmigo. Estamos en la lectura del Evangelio de Mateo. San Mateo capítulo 13. Estamos en la explicación que está dando Jesús de la parábola del sembrador. Amén. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Fíjense, la recibe con gozo. Esto puede sonar bien al inicio, pero hay un problema. Hay un problema. Entonces la persona oye la palabra de Dios y de inmediato, ¿verdad? Sin pensar mucho en ello, sin reflexionar, sin una real comprensión a ella, simplemente la recibió con gozo. Ciertamente, hay mucho por lo cual gozarse en las promesas de Dios. Pero sabemos que ese gozo, ¿hasta cuándo va a durar? Sabemos que hay personas que empiezan bien en el Evangelio, pero inmediatamente termina ese gozo. Recuérdense que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y ese gozo es un gozo eterno que nosotros tenemos, el que hemos recibido del Señor. Gloria a Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo este recibimiento de la palabra que ha tenido con gozo y verdad, todo eso es temporal. Porque cuando llegan las tribulaciones, ¿sí? Cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las persecuciones, es tremendo esto. Fíjense que la palabra para tribulación es delipsis. Delipsis quiere decir sufrir. Sí, sufrir. Y la clave en esto está en que las tribulaciones y las persecuciones no vienen, oigan, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este sufrimiento no viene de Dios, y respecto a eso es lo que dice el libro de los Hechos. Dice el libro de los Hechos 14:22, parte B, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es muy necesario. Amén. Que entremos al reino de Dios con muchas tribulaciones, o sea, con muchos sufrimientos, con muchos delipsis, con el mucho sufrir del cristiano en este caminar. Pero sabemos que al final va a ser hermoso y glorioso en Cristo Jesús. Entonces, esta clase de persona, cuando es perseguida por causa de la palabra, de inmediato tropieza. Y la palabra que lo describe aquí es ofendido. Se siente ofendido a esta palabra, y en griego esta palabra es escándalo. Escándalo. Entonces, algo escandaloso, algo que atar de verdad, que algo que aturde a la persona que oye este tipo de palabras, se escandaliza, se siente aturdida y de inmediato le da la espalda a la fe. Fíjense qué interesante es esto. Entonces, esto es la persona que está entre las piedras, entre los pedregales, la semilla, el evangelio que cayó en este tipo de personas. Cuando llega la tribulación, los problemas, la enfermedad, la escasez, el sufrimiento. Nada. Dice, no, yo cuando estaba allá, yo estaba mejor me vuelvo. Es lo que dicen. Fíjense qué interesante. El que fue sembrado entre los espinos, vamos ahora a la tercera clase de terreno, de tierra, de corazón. Este es el que oye la palabra, el de los espinos. Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no da fruto. Los espinos, pues sabemos que son sembrados, ¿verdad? Este es aquel que escucha la palabra y no necesariamente por las persecuciones, no por la tribulación, o sea, por los sufrimientos, como vimos anteriormente, sino que son los afanes de este mundo. Son los afanes de este mundo, y por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué estoy interesado? ¿Con qué estoy comprometido yo? Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta o preguntarnos si verdaderamente estamos comprometidos con el reino de Dios. Amén. Que si nos comprometemos con Dios es a todo costo, sin importar lo que pase. Ese es el verdadero compromiso, y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros cuando este evangelio es dado y respondemos a Él. Quiere seriedad, quiere compromiso, quiere todo. Él quiere todo, Él no quiere nada a medias. Entonces, el engaño de las riquezas, oigan esto, habla sobre los bienes materiales. Miren qué interesante. El engaño de las riquezas habla de los bienes materiales. Muchas personas tienen riquezas y pueden usarlas. Sí, son grandes mayordomos, buenos administradores de todo esto. Pero, ¿saben una cosa? Para la mayoría de las personas que persiguen las riquezas y las aman, producen que caigan en un engaño. Sean engañados. Debido a ese engaño, o sea, al afán de las riquezas, de las cosas materiales, los espinos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, dejan a un lado, se olvidan de la palabra que recibieron y se afanan por hacer dinero, por hacer cosas materiales. Y dirán, ay, me está bendiciendo el Señor, estoy obteniendo esto y lo otro, y se están olvidando de la búsqueda del Señor. Entonces no dan fruto. Se quedan haciendo sus riquezas. Y claro, hay personas que son buenas administradoras de sus riquezas, de todo. Pero no dan fruto. No dan fruto. Y el verso 23 y último para esta mañana dice, más el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Aleluya. Qué bonito. Así que si nosotros seremos buena tierra, si estamos interesados en la voluntad de Dios, vamos a ser buena tierra. Fíjense, la palabra buena, recordemos que tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo lo bueno está en la voluntad de Dios. ¿Sí? Recuérdense que el Señor, todo lo que da, es bueno. ¿A poco no han disfrutado de todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado desde el momento que creímos en su Hijo Jesucristo? Amén. Pero a pesar de las persecuciones, de los sufrimientos, como dijimos, ¿verdad? De ese elipsis, nosotros no nos echamos para atrás y dimos fruto. Por eso dice el salmista, irá llorando, ¿verdad? Y andando el que lleva la preciosa semilla, o sea, el que va predicando el evangelio, va llorando, va sufriendo, pero ¿qué va a pasar? Cuando venga de regreso recogerá toda la buena cosecha, todo lo bueno que sembró. Eso es lo que Dios nos promete. Y por eso debemos de gozarnos y predicar este evangelio, responder a este evangelio cuando se nos ha predicado. Entonces, cuando nosotros somos sinceros y estamos determinados a vivir en la voluntad de Dios, sin dudas, claro, ¿verdad? Nosotros totalmente vamos a estar comprometidos, no nos sorprenderemos en nada de cómo Dios va a empezar a moverse en nuestra vida. Vamos a ver cosas gloriosas en nuestra vida. Él nos va a dar todos los recursos que nosotros vamos a necesitar en este camino. Recuérdense que el Señor no nos va a mandar vacíos. Él no nos va a mandar con las manos vacías. Si Él ve que nosotros nos comprometemos con Él de verdad y vamos a responder a su llamado con seriedad y vamos a llenarnos de su Santo Espíritu todos los días, caminar en santidad con Él, Él no va a dejar que nosotros vayamos vacíos a donde vayamos. Él nos va a ir poniendo todo lo que necesitemos. Recuérdense, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Él va a ir añadiendo todo. Bueno, mi hijo, mi hija está predicando y necesita esto. Ahí se lo voy a dar. Voy a tocar el corazón de alguien que lo está escuchando, que la está escuchando, y ahí le añado yo. El Señor no se queda con nada. Por eso, la vez pasada hablamos, el Señor quiere invertir en nosotros, pero ¿será que nosotros vamos a ser capaces de responder a su llamado para que Él invierta en nosotros? ¿Será que nosotros vamos a ser esas personas que van a dar frutos al 100, al 60 y al 30 por uno? Preguntémonos eso. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios. Cuando el Señor mira a ese tipo de personas que dan un buen testimonio de Él, Él dice, bueno, Él es mi siervo fiel. Ella es una mujer en la que me complazco. Qué lindo sería escuchar del Señor eso acerca de nosotros. ¿No creen ustedes eso? Bueno, entonces, si esto nos describe a nosotros, jamás vamos a tener un remordimiento. Jamás. Lamentablemente, ¿saben qué? La mayoría de la gente pasará la eternidad con remordimiento. Porque no tuvieron mentalidad de reino. Y no estuvieron comprometidos con la verdad del reino de Dios. Por eso, si nosotros nos comprometemos con Él, jamás vamos a tener remordimiento. ¿No? Ni en esta vida, ni en la vida que nos espera con el Señor. Vamos a estar felices. ¿Sí? Vamos a estar felices. Por eso hay que trabajar. Hay que trabajar en la viña del Señor. Recuérdense que la mies es mucha y los obreros son pocos. Seamos tú y yo esos obreros que van a la viña, que el Señor los mande a la viña, que el Señor pueda confiar en nosotros y para darnos, para invertir en nosotros, para enviarnos a la viña, ir por esas almas que están en tinieblas, que están sufriendo, que necesitan la palabra de este evangelio. ¿Me? Entonces, tengamos claro que a Cristo no podemos culparlo por nada, porque Él siembra. Y Él siembra en toda clase de corazones. Él siembra en esa tierra del camino, donde hay pavimento, donde es bien duro. Él siembra en los corazones duros. Y ya vimos qué es lo que pasa. No entiende la palabra. Él siembra también en aquellos corazones que están metidos entre piedras, mezclados en una cosa y otra. La tierra entre los pedregales.
¿sí? También siembra en esos corazones que se afanan en hacer riquezas. Amén. Bendito sea el Señor. Bendiciones, hermanos de Palabra de Vida Eterna. Bienvenido. Él siembra en toda clase de terreno, en los corazones buenos. Entonces, cuando llega la respuesta de ese evangelio, de esa palabra, de esa verdad del reino, cuando llega esa respuesta verdaderamente seria, comprometida con el Señor, entonces esas personas somos las que estamos conectados con la voluntad de Dios. Y así tienes que ser tú también. Conéctate en la voluntad de Dios. Si todavía lo estás pensando, si hace algún tiempo aceptaste a Cristo y todavía no has visto frutos, pregúntale al Señor, ¿qué te falta? ¿En qué estás fallando? Recuérdate que si verdaderamente hiciste esa confesión de fe, sincera, tienes al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ahí es tu compañero por este camino para siempre, hasta cuando el Señor venga en las nubes y el Espíritu Santo termine la obra en nosotros y nos entregue como una novia al novio que viene por ella. Y nos entrega ya listos, preparados, sin mancha, sin arruga. Entonces pregúntale al Espíritu Santo. Dile, ¿qué vamos a hacer hoy? Hazlo tu amigo fiel. Inténtalo. Trata. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar acá. Recuérdate que el Padre y el Hijo están allá en su trono. Pero ese otro consolador está acá con nosotros en este templo. Y este templo necesita una buena dirección. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para darnos la dirección correcta hacia la vida eterna con Cristo? Tenemos que tener esa mentalidad de reino. Tenemos que tener esa conexión con el Señor. Porque si nosotros no tenemos esa conexión de reino, verdaderamente estamos mal. Y si tenemos esa conexión de reino, vamos a dar también un buen testimonio. Recordemos que la Biblia siempre menciona la vida de los patriarcas, de los padres de la antigüedad, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense qué interesante, la vida de ellos reflejaban ese compromiso con las promesas de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque ellos tenían una conexión directa con el Señor. Ellos tenían una relación viva con Él. Y caminaron por fe. Y aunque no vieron lo que les prometieron, ellos continuaron. Cuando Abraham salió, él ni sabía para dónde iba. Pero él salió por fe. Entonces cuando el Señor te llame, tú ni sabes a qué te está llamando a hacer, pero tú ve. Créele a Él. Él sabe por qué te está llamando. Él sabe lo que hay en ti. Recuérdate que los dones, desde el momento en que nosotros fuimos germinados en el vientre de nuestra madre, desde ahí que el Señor nos formó en ese vientre, como dice David, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, el Señor allí depositó todos los dones. Por eso les dije, el Señor no nos manda vacíos. Venimos llenos. Pero ¿qué pasa? Lo desgastamos en el camino. Una, por la ignorancia. Dos, por no responder a este evangelio cuando se nos habla. Aleluya. Y tres, fíjense, qué descuido. De verdad es que nos falta ese entendimiento a la palabra de Dios. Aquel que entiende la palabra, en el griego significa colocarse uno mismo con algo, junto a algo. Entonces, entendemos algo y lo tomamos una decisión. Eso se vuelve visible. Eso se genera en nosotros nuestro testimonio. Recuérdense que aquí está hablando de la buena tierra. Eso espero que seas tú y soy yo. Que seamos la buena tierra.
Y entonces, ¿qué pasa? La conducta nuestra tiene que cambiar. Recuérdense que por nuestra conducta no somos salvos. No somos salvos por nuestra conducta, pero si nosotros somos salvos, vamos a demostrar una buena conducta, un buen testimonio, algo que hable bien de nuestro Señor Jesucristo, que Él se sienta complacido contigo y conmigo, porque estamos respondiendo a su palabra. Y vamos a desear tener esa relación, esa conexión de reino divina. Y entonces ahí es donde Él va a estar llenándonos y Él va a decir, bueno, esta es mi hija amada, en ella yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Aleluya. Que se complazca en nosotros. ¿Por qué se complació con estas palabras cuando las dijo cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan? Este es mi hijo amado, en Él yo tengo complacencia, a Él oír. ¿Por qué? Porque las obras del Señor Jesucristo eran buenas. Sí, cuando Él se transfiguró aquella noche en el monte y le aparecieron, ¿verdad? Aquellas dos personas, Elías y Moisés, aleluya. Fíjense, sus vestiduras brillaron, eran resplandecientes. Recuérdense que la Biblia habla de las vestiduras y su simbolismo bíblico de las vestiduras son las obras. Nuestras vestiduras son las obras, por eso nuestras vestiduras tienen que estar blancas espiritualmente hablando, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tratando de que nosotros no manchemos esas vestiduras para cuando el Espíritu Santo nos entregue ese día del rapto, ese día de nuestra esperanza bendita, si estamos vivos para ese tiempo, Él nos entregue con esas vestiduras blancas. Porque las vestiduras del Señor Jesucristo resplandecían. ¿Por qué? Porque sus obras eran buenas y eran verdaderas. Fíjense todo lo que la Biblia habla. Y tenemos que estar atentos a entender esa verdad bíblica. Amén. Entonces, la verdad bíblica es que la palabra de Dios no regresa vacía. Por tanto, si la palabra permanece en nosotros, Él permanecerá en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando esto sucede, nuestra vida es transformada. ¿Y qué pasa? Se hará una evidencia visible. ¿Y cuál es esa evidencia visible? Que vamos a dar frutos al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por todo lo que nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios porque el Señor quiere invertir en nosotros. Y si nosotros respondemos a ese evangelio, aleluya, ¿qué más queremos en este mundo? Si este mundo ya va en decadencia, si aquí todo lo que verdaderamente la gente se está esforzando por hacer, un día esto se va a deshacer. Ejemplo divino que nos ha dado el Señor, lamentablemente, y no gozarse de eso, pero tenemos ejemplo vivo de esas personas que han dejado su vida, años de trabajo, haciendo riquezas, mansiones, autos de lujo, pero que en términos de un segundo, ya sea con un incendio, con un terremoto, con un deslave, inundación, se acabó todo. Hasta ahí llegaste y te quedas sin nada de nuevo. Entonces, es mejor no tener nada como tu hermana Aura, que no tiene nada materialmente hablando, pero lo tiene todo en el reino de Dios. Y ese es mi gozo. Y mi gozo allí está cumplido. Porque yo aquí no necesito nada más que la misericordia de mi Dios y que me siga dando para que yo pueda seguir llevando esta palabra del reino a todas las vidas que verdaderamente la quieran escuchar y quieran atencionar y entenderla y puedan aplicarla a sus vidas para que sus vidas cambien. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta que si esta palabra no la dejamos que penetre en nuestro corazón, no vamos a vivir una vida en obediencia a las Escrituras. ¿Y qué va a pasar? No vamos a agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, pregúntese qué será de nosotros. Es un gran riesgo, ¿no? Pero yo te invito en esta hora. Atención a la palabra de Dios. Hazle caso. Entiéndela, recíbela y aplícala a tu vida para que tú puedas ser verdaderamente esa buena tierra. Y no solo eso, el Señor pueda invertir en ti. Y luego tú vayas dando los frutos al 100, al 60 y al 30 por 1. Aleluya. ¿Qué te parece?
Que el Señor siga tratando con nuestras vidas, aleluya, y que el Señor siga tratando contigo y conmigo siempre para que podamos ser verdaderamente esos discípulos que Él quiere, de los cuales Él se complace siempre. ¿Qué te parece? Te dejo con esto. Feliz fin de semana. Que Dios te bendiga y hasta aquí me ha ido el Señor con esta lectura bíblica. Acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.